Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con alguna demora en el comienzo de este encuentro, este momento de encuentro, porque el pastor invitado tenía problemas de conectividad, problemas de internet, pero ya está solucionado. Ha tenido que correr un poco, ya nos va a explicar por qué, pero ya estamos en el aire. Te doy la bienvenida a este que es el sexto programa de Momentos de Encuentro. Parece mentira, pero han sido todos momentos, todos programas muy especiales, los de los miércoles, todos programas en los que se ha sacado mucho provecho. Todavía hoy algunos programas de semanas atrás siguen teniendo repercusiones entre los oyentes. Bueno, y hoy tenemos un pastor invitado que anhelaba realmente tener y espero que sea de tanto provecho como para vos, como seguramente va a ser para mí. Es el pastor Osvaldo Monroy de una iglesia menonita en General Roca, Río Negro. Y tiene un ministerio muy especial de altísima efectividad en relación con la recuperación de adicciones. Así que vamos a habilitarlo para que esté con nosotros en cámara. ¿Cómo le va, Pastor? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Saludo a vos y a todos los que nos siguen en esta charla. Dios te Bueno, bendiga. yo realmente anhelaba mucho poder conocerlo y charlar con usted. Hay dos matrimonios de General Roca con quienes hemos trabado amistad, que me pasan algunas de sus prédicas y algunas de sus conferencias en relación con su ministerio. Y me doy cuenta que usted sabe que yo estudié en el Seminario Bautista y en el Seminario Bautista hay una tradición de grandes maestros, de grandes profesores menonitas, y todos con excelentes referencias en cuanto a su capacidad y su preparación. Así que, bueno, bienvenido, Pastor, gracias por acompañarnos. Bueno, espero estar a la altura Sí. de tu referente minorista. Usted sabe que yo me lo imaginaba llegando a la entrevista con un carro y caballos y que no tenía computadora ni luz eléctrica y que andaba con... Uno tiene un gran mito en relación con las iglesias menonitas, ¿no? Así Me lo es. Sí. imaginaba con una barba larga y las mujeres con una cofia. ¿Cómo es la historia? ¿Eso es parte del pasado? ¿Se trata de otras congregaciones menonitas? ¿Cómo es? Bueno, espero poder resumírtela de una manera que sea comprensible para, para todos. ¿Sí? La iglesia menonita es una iglesia que tiene 500 años, es una iglesia que nace en Suiza en tiempo de Zwingli, cuando comienza un revisionismo de la Reforma, y este revisionismo estaba relacionado con dos aspectos que para ese momento eran cruciales y eran vitales porque se le iba la vida a los que entraban en estos temas. Uno de ellos era la relación de la Iglesia con el Estado, y el otro era el bautismo de infantes, de bebés. Así que eh, seguidores de Zwingli comenzaron una revisión de la doctrina. Zwingli decía que tenían que separar la iglesia del Estado. Cuando la iglesia protestante en Suiza comenzó a crecer, las decisiones políticas se tomaban con la Biblia en el Consejo Deliberante, por decirlo de alguna manera. Estaba todo muy mezclado, y Zwingli estuvo luchando contra esto, y algunos de sus seguidores que también apoyaban esto entraron en el tema del bautismo de bebé y le sugirieron que, conforme a la escritura, no se podía bautizar a los infantes porque no podían creer, no podían arrepentirse. Bueno,
Lo escucho. Este, este, este hecho provocó que a Zwinglio no le gustara esto y le dijo que en ese tema no se iban a meter, pero estos hermanos ya estaban convencidos delante del Señor de que esto era así, así que un hermano que se llamaba Conrad Grebel, con otros hermanos, decidieron bautizarse entre ellos, volverse a bautizar. Así comienza otro movimiento dentro de la iglesia que fue conocido primero peyorativamente, ¿sí? Como una burla, como los anabautistas, ¿sí? Como los vueltos a bautizar. Y comenzaron a ser perseguidos, ¿sí? Perseguidos por los católicos, por supuesto, y perseguidos por los mismos protestantes. Muchos fueron martirizados, pero el movimiento comenzó a crecer mucho, fue difundiendo en otros países, y al llegar a Holanda, allí se convierte un monje católico que se llamaba Menno Simons, ¿sí? Menno por el menor, o sea, el menor de los Simons. Este Menno Simons tuvo una idea superadora para evitar que siguieran siendo martirizados los anabautistas, y fue sacar la iglesia de las ciudades y llevarla al campo. Y allí en el campo la iglesia comenzó a crecer y a él no lo pudieron encontrar para matarlo, así que comenzó a tener muchos seguidores, y a los seguidores de Menno Simons comenzó a decirle, se les comenzó a llamar menonitas, ¿sí? Los menonitas fueron escapando de país en país porque, si bien fueron acogidos en principio por los luteranos, después fueron perseguidos por los luteranos y terminaron a orillas del Volga en Rusia, donde fueron protegidos en aquel tiempo por el zar, por ser gente que trabajaba la tierra y gente que también practicaba la no violencia, ¿sí? La no resistencia, o sea, era gente muy pacífica. Allí estuvieron hasta que un hombre llamado Penn, de apellido, PNN, convenció al rey de Inglaterra que Estados Unidos, que estaba despoblado de los salvajes porque o los habían matado o los habían corrido, debía ser poblado por gente de valores y que trabajara la tierra. Y así que reclutó gente en Europa, y entre los que reclutó llevó a los menonitas a vivir a Estados Unidos. Y allí ellos encontraron su paraíso, la tierra donde poder desarrollarse con libertad sin ninguna presión de ningún tipo, y por eso poblaron todo lo que son hoy los estados de Pensilvania, Illinois, Ohio, Indiana, y ahí comenzaron a crecer, ¿sí? Viviendo con este formato de colonias, pero era un grupo que, si bien era protestante, cuya doctrina, la doctrina menonita, es una doctrina protestante tradicional, y ellos tenían una carga étnica, ¿no? Eran todos del mismo país de origen, hablaban el mismo idioma y no permitían que gente de otras razas se mezclaran entre ellos. Esto creó todo un conflicto dentro de la iglesia, por el tema de que, si bien ellos vivían el evangelio y se lo enseñaban a sus hijos, no se lo predicaban a nadie más. Hasta que hubo un revisionismo dentro de la iglesia a principios del siglo XX, donde se decidió comenzar con las misiones, ¿sí? Así que desde la iglesia de Illinois vinieron a la Argentina hace 100 años los primeros misioneros menonitas a establecer la iglesia aquí en el país. Como ya había otras iglesias establecidas, estaban los bautistas, los metodistas, ellos consultaron qué zonas de la Argentina no estaban evangelizadas, no habían iglesias radicadas, y ellos le dijeron que sobre la ruta 5 no había ninguna iglesia evangélica en todas esas ciudades: Pehuajó, 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado. Así que fue que la primera iglesia menonita en la Argentina se estableció en Bragado. Mientras tanto, en Estados Unidos,
otros menonitas siguieron con su estilo de vida tradicional y también se fueron diseminando por el mundo, pero con ese estilo de vida, ¿sí? Y vinieron acá en la Argentina los tenemos en Guatraché, hay una colonia menonita en La Pampa, que viven como en el siglo XIX, que no usan la electricidad, la tecnología, sin embargo ahora han pasado de ser productores de queso y de leche a hacer tinglados metalúrgicos, ¿no? O sea que están variando los muchachos. Hay una experiencia muy interesante que son los menonitas en Paraguay. Los menonitas en Paraguay están en el Chaco paraguayo, tienen ciudades menonitas en Paraguay, hay aproximadamente 50.000 menonitas que producen y generan el 50% del Producto Bruto Interno de Paraguay. Paraguay ha tenido hasta ministro de Economía menonita, producen el 80% de la carne de Paraguay, el 60% de la leche, Wow. y viven en la modernidad en Paraguay, ¿sí? Es algo para ir a conocer, ¿sí? Así que si alguien quiere tener unas vacaciones distintas cuando se abra todo, les aconsejo ir a Paraguay a conocer la experiencia menonita en ese lugar. En la Argentina, la iglesia menonita es una de tantas iglesias. Tenemos el fichero de culto número 90, o sea que somos una de las primeras. Ah, Y como todas las iglesias, hemos pasado por la renovación espiritual en la década del 60. Somos una iglesia renovada del tipo moderada, pero creemos en el bautismo y en la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia y predicamos el Evangelio y nos dedicamos a tareas con inserción social. Por ejemplo, la iglesia menonita de Neuquén, que fue un anexo de la de General Roca, tiene escuela primaria, secundaria, allí en la ciudad de Neuquén. En otros lugares se trabaja con los niños, con guarderías, y nosotros aquí en la ciudad de General Roca tenemos este ministerio de adicciones. No sé si les alcanza con esto. maravilloso, sí, perfecto, excelente, excelente. Y siempre en todos los estilos, pero defensores a ultranza de la sana doctrina, ¿no? Es Herederos de aquel puritanismo de hace 500 años, 400 años atrás. exactamente, o sea, como bien lo dijiste vos, la iglesia menonita ha generado grandes teólogos y defensores de la sana doctrina. Básicamente, la iglesia menonita, como decíamos, tiene la misma doctrina que la iglesia bautista o que otras iglesias tradicionales, pero le hacemos mucho énfasis en enseñar la palabra, ¿sí? En mantener los estudios bíblicos a rajatabla, la escuela dominical, todos los medios de transmitir la palabra de Dios a todas las edades, a todas las personas. Creemos que la transformación de la persona viene a través de la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Amén. Bueno, y yo le agradezco porque mucha gente ignora esto de lo que hablamos, ¿no? Justamente hay un grupo de personas que me han pedido esta semana que comenzara a hacer una serie de estudios a través de Internet sobre historia de las iglesias, porque realmente se ignora completamente todo esto. Así que ha sido muy bueno y me ahorró parte del trabajo. Bueno, Eh, qué bueno. y usted está desarrollando, o su comunidad está desarrollando un poderoso ministerio relacionado con la recuperación de adicciones. Un ministerio que por lo que yo puedo descubrir ha trascendido su congregación. Eh, por ejemplo, yo conozco a un matrimonio pastoral en San Antonio Oeste, que son de otra denominación, son de Asambleas de Dios,
y este matrimonio, la señora ha sido formada por su grupo de trabajo de recuperación de adicciones. Me escribió hoy también una señora Aurora, que es de Bariloche y que también ha sido formada en su grupo. Realmente hay una preocupación que ya tiene una trascendencia por lo menos de nivel provincial en el trabajo que están haciendo. ¿Quiere usted contarnos un poco sobre todo eso? Bueno, para desarrollarlo de alguna manera, yo les podría decir que yo recibí un llamado de parte de Dios hace unos cuantos años para ocuparme de los hombres en situación de calle. Ese fue el comienzo de este ministerio. A través de esto yo comencé, les cuento brevemente una anécdota. Tenemos con mi esposa un hijo discapacitado. Este hijo discapacitado solamente está algunos días de la semana con nosotros y cuando está en casa no duerme. Así que lo que suelo hacer es subirlo al auto y pasearlo en el auto por la ciudad de noche. Entonces ahí descubrí a los hombres de la calle y no sabiendo qué hacer con ellos, yo me detenía el auto y me ponía a orar, ¿sí? Bajaba del auto y le imponía las manos a los hombres de la calle que estaban allí tirados, y después al otro día los iba a ver y les hablaba del Señor y les decía que el Señor tenía otra vida para ellos. Esto que los cristianos decimos a voz en cuello, pero después no nos hacemos cargo cuando nos tenemos que ocupar de la parte que nos toca, ¿sí? Decimos que Dios puede cambiar la vida, pero cuando las personas quieren cambiar, le dejamos el trabajo a Dios y nosotros nos vamos. Y en ese momento yo me di cuenta de esto porque uno de estos hombres me dice, sí, yo quiero cambiar, ¿sí? Yo no quiero vivir, estoy cansado de esta vida, no quiero más esta vida. Y entonces le dije, bueno, tenés que volver a tu casa, ¿sí? Y él me dice, yo no tengo casa. Bueno, volvé con tu esposa. ¿Dónde está tu esposa? No, mi esposa está con otro hombre, ya tiene otros hijos. ¿Y tus hijos dónde están? No, mis hijos pasan por acá, no me miran, ni me saludan, nada. Y entonces ahí me di cuenta que la tarea a la que Dios me estaba llamando era otra, y que si yo quería realmente ayudar a esta persona necesitaba tener un lugar donde poder cobijarlo. Con mi esposa habíamos comprado una pequeña chacra acá en General Roca, pero nunca nada de lo que intentamos ahí prosperó. Entonces ahí Dios armó el rompecabezas de mi llamado, ¿sí? Enseguida, después de esto, hubo un congreso de hombres donde el tema eran las adicciones, y en ese congreso Dios me dice, tu tarea va a ser las adicciones. Mi pregunta, porque no había ninguna iglesia en General Roca que trabajara con los adictos, era cuántos podíamos ayudar. Y le pregunté a un pastor referente para mi vida que me dijera de parte de Dios a cuántos tenemos que ayudar. Y el pastor me dice, Osvaldo, dice, somos la iglesia, tenemos que ayudar a todo el que venga a pedir ayuda. Ahí Wow. se me complicó más, ¿sí? Se me complicó más el llamado. Y entonces, en ese lugar que teníamos, empezamos a construir, pensando ya en un lugar de refugio, de cobijo de estos hombres. Lo extraño, para nada extraño, lo que estamos acostumbrados de andar con el Señor, es que ahora cada cosa que hacíamos progresaba de una manera impresionante, ¿sí? Empezamos a construir y no paramos nunca más, hasta ahora. No paramos nunca más. Y Dios proveyó los medios, proveyó los talentos, proveyó todo lo necesario. El próximo paso fue que cuando yo me di cuenta que estos hombres estaban atrapados por una adicción, conjuntamente con eso me di cuenta que no tenía ni la más pálida idea de cómo se trataban las adicciones Claro. desde el Evangelio. Yo me había emborrachado una vez a los 17 años, esa fue mi única experiencia con el Con sustancia. alcohol,
con la sustancia y nunca tuve otra experiencia. No sabía nada del tema. Entonces empezamos a darnos cuenta que todo lo que hacíamos con estos hombres era en vano y a pedirle a Dios que nos diera una respuesta. La respuesta llegó a través de Programa Vida. Programa Vida es un programa nacional que lleva adelante una ONG, en este caso respaldada por Asiera. En ese momento el presidente de Programa Vida era el pastor Luis Bota, y me entero de que ese programa venía a la zona y estaba capacitando gente para trabajar adicciones. Así que nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para que esto se diera en General Roca, fuimos los organizadores del curso en General Roca, se inscribieron 120 personas, que para el programa Vida era una cantidad impresionante. Terminaron recibiéndose 90 operadores acá en la ciudad de General Roca, de los cuales 22 eran de nuestra congregación. Y así empezamos a conocer cómo trabajar en adicciones y a crear un programa que se llamó La Salida. El Señor, juntamente con la visión, me dio el texto, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que les dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Amén. Así que Dios me dijo, se va a llamar La Salida. Ese es el lugar. Y entonces, a partir de ahí comenzamos a capacitarnos y a trabajar de manera efectiva y empezamos a ver los frutos, ¿sí? Se creó un lugar, una comunidad terapéutica de internación de hombres. Apenas se creó el Estado, que no estaba en ese momento dando ninguna respuesta, y ahora es muy poca la que da, enseguida puso su mirada sobre nosotros, en lo que estábamos haciendo, así que distintos organismos públicos nos empezaron a mandar, de la Justicia de Ejecución Penal, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, del Patronato de Liberados, de distintos lugares comenzaron a mandarnos candidatos para ser internados allí en La Salida. A poco de andar 2 o 3 años después, cuando ya había trascendido la efectividad del tratamiento, yo me gané la vida siempre trabajando en la justicia, soy empleado judicial, trabajé 30 años en la justicia de Río Negro, y un día me vino a ver un ministro de la provincia y me pidió que lo acompañara a una reunión donde se iba a hablar de adicciones, y yo fui, y después me pidió que fuera a otra, y yo fui, y después me pidió a otra en la que era en horario en que yo trabajaba, y yo le dije, mirá, no puedo ir porque estoy trabajando en el juzgado. Yo mantenía la comunidad terapéutica y trabajaba en el juzgado, o sea que dejaba a los chicos solos en la chacra, y cuando salía del juzgado me iba con ellos a la chacra. Y así ahí vemos la misericordia de Dios en ese tiempo. Claro. Y fue en ese tiempo que este ministro me dijo, pero vos tenés que dedicarte a esto, este es tu trabajo, tu tarea, ¿sí? Él no podía entender cómo nosotros manteníamos una comunidad terapéutica sin cobrar, o sea, la salida siempre fue gratuita. Cuando había otras comunidades terapéuticas que, por ejemplo, en el día de hoy están cobrando 80.000 pesos por mes, una internación por me acaba de dar una respuesta a una de mis preguntas. Es decir, esto para una persona que está escuchando o que tiene un familiar que es adicto o que es adicta a la persona y necesita ayuda, ustedes están dando atención gratuita para ellos. Gratuita, exactamente. Wow. Y así que este ministro dijo que yo me tenía que dedicar a esto, entonces yo le dije que no, que yo tenía que trabajar en el juzgado, que tenía que mantener a mi familia,
los pastores menonitas no somos pastores rentados, así que todos tenemos nuestro trabajo. Y fue en ese momento en que él me sugirió que podría lograr que a través de una adscripción yo pudiera dedicarme tiempo completo a las adicciones y que la justicia me siguiera pagando mi salario. Así que yo lo vi esto de parte de Dios y así pasó. ¿Sí? En menos de un mes estaba dedicándome tiempo completo a trabajar en adicciones. Impresionante. Después de eso, al poco tiempo, la provincia de Río Negro decide crear la Agencia de Adicciones, que es el organismo provincial que se ocupa de las adicciones, y yo fui uno de los diseñadores, uno de los fundadores, junto con una psiquiatra, la doctora del Órfano, de la Agencia de Adicciones, y quedé en la agencia con el cargo de director de ONG, o sea, el que coordina las tareas de las ONG que trabajan en adicciones. Las ONG que trabajan en adicciones, la gran mayoría son iglesias. Así que mi proyecto, desde hace 5 años que estoy trabajando en la agencia de adicciones, es crear nuevos lugares de asistencia en la provincia de Río Negro. Así que a poco Por ahora, de... perdóneme, Pastor, por ahora, en toda la provincia de Río Negro sigue siendo el único centro de acompañamiento y recuperación de adicciones el que usted está pastoreando. Es el único cristiano y gratuito, ¿sí? Están los hermanos de Remar también en la provincia de Río Negro, pero la tarea de ellos es más amplia, va dirigida a la vulnerabilidad, no solamente a las adicciones, ¿sí? No es un tratamiento específico de internación como el que tenemos nosotros, sino que ellos, bueno, ustedes ya conocen el Ministerio de Remar seguramente, que Sí, salen a la calle porque sí, necesitan sí, sí, sí. recaudar para sostener el ministerio. A partir de ahí, el propósito fue generar nuevos lugares. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, primero que nada, trayendo el curso de operador de Programa Vida a la mayor cantidad de ciudades de la provincia de Río Negro. Fue así que el curso de operador se dio en Cipolletti, en General Roca, en Allen, en Villa Regina, en Cholechuel, en Viedma, en San Antonio Este, en Los Menucos, ¿sí? Entonces, esto generó 800 operadores cristianos en adicciones ¡Wow! en la provincia de Río Negro. Y animar a los hermanos a crear dispositivos de asistencia en sus ciudades. Algunos crearon su propia ONG y se presentaron a la sociedad a brindar el servicio de adicciones con esas ONG. Otros fueron filiales o sucursales o como quieran llamarlo de La Salida. Así que hoy por hoy La Salida no solamente está en General Roca, sino que está en Bariloche, está en San Antonio Este, está en Viedma, está en Godoy, ¿sí? Pronto va a estar en Luis Beltrán. Y hay otros hermanos, ¿sí? La fundación En cada se una llama de Nuevo esas, Día. en cada una de esas salidas que usted menciona, hay un centro actualmente de recuperación de adicciones. No internación, ¿sí? En algunos hay centro de día y en otro hay un abordaje que es ambulatorio, o sea, lo que se llaman grupos de autoayuda. Pero eso están conectados en red con el lugar de internación que está en General Roca, y en los casos que sea necesario, porque no todos los casos de adicciones necesitan internarse, ¿sí? Claro. Solamente el 10%. Así que en esos casos se hace la derivación a la internación de la salida. Y usted dice que esto es para la persona que decide voluntariamente ingresar al programa totalmente gratuito y dice que tiene muy poca asistencia del gobierno, por lo menos en cuanto a lo material, a lo económico. Pero ustedes tienen gente internada, creo que por lo que me han
contado en este momento un poco más de 20 personas internadas, a quienes tienen que darle asistencia en alimentos, su salud y todo lo demás. ¿Cómo sostienen económicamente tremendo ministerio? Bueno, en principio este ministerio fue un ministerio familiar, o sea, yo era empleado en la justicia, mi esposa era supervisora de nivel inicial, y nosotros destinamos gran parte de nuestros recursos a ese ministerio. Después, una vez que el ministerio se concretó, fue apoyado por la iglesia local, por la congregación local. Hemos recibido también alguna ayuda de la iglesia patagónica. La iglesia menonita se maneja con presbiterios, y hay un presbiterio zonal que nos ha apoyado también, pero la ayuda fuerte, la ayuda grande, ha sido siempre de personas que no tienen nada que ver con la iglesia o no tienen nada que ver por ahí con la salida, pero que ven la necesidad de tener este ministerio, empresarios, qué sé yo, el año pasado, sí, el año pasado nos donaron un tráiler, una compañía que hace servicio a las petroleras, que si uno va a averiguar cuánto vale, vale 1,5 millones de pesos. Y ellos nos lo donaron para poder establecer consultorios. Hemos recibido vehículos en donación, máquinas y materiales para la construcción. Tenemos hermanos que se encargan de gestionar el tema del alimento, o sea que dentro del equipo de la salida hay hermanos que todas las semanas recorren la verdulería, la carnicería, la panadería, y realmente nosotros tenemos una sociedad solidaria, ¿sí? Quizás una de las cosas que todos deberían saber, ¿sí? Es que en la Argentina, en cada familia, podríamos decir, ¿sí? La estadística dice que en el 90% de la familia, pero yo me animo a decir que en cada familia de la Argentina hay un adicto. El problema de la adicción es el mayor problema que enfrenta nuestro país. Yo se lo puedo demostrar de varias maneras, ¿sí? Pero es una realidad incontrastable. El dinero que se va en un agujero negro de las adicciones en nuestro país, tranquilamente pagaría nuestra deuda externa, y todas las adicciones, tanto sea las conductuales, ¿sí? Como el juego, la pornografía, la adicción al sexo, como las adicciones a la sustancia, se llevan fortunas, fortunas de dinero de un país que está empobrecido. Así que realmente cuando Dios nos dio este ministerio, sí, nos No, garantizó. perdóname, me quedé pensando, o sea, yo había asociado que involuntariamente que ustedes trabajaban con gente que era adicta a sustancias, por alcohol o drogas químicas de alguna forma, pero usted está hablando de todo tipo de adicciones. Todo tipo de adicción, Wow, todo tipo de adicción. claro. Y nosotros hemos recibido ayuda de jueces, recibimos ayuda de jueces que desinteresadamente hacen un aporte mensual a la salida. Bueno, de hermanos que han decidido de otras congregaciones. La salida es un ministerio interdenominacional, ¿sí? Si bien tuvo origen en la iglesia menonita, yo soy pastor menonita, hoy por hoy en su equipo hay hermanos pentecostales, de la comunidad cristiana, pastores o hermanos de otras congregaciones vienen a dar los devocionales, y las distintas filiales
de la salida también está integrado por hermanos de distintas congregaciones, de 5, 6, 7, 8 congregaciones distintas, conforman un equipo para trabajar en una ciudad. Creemos que esa es la manera de trabajar. Nuestras prioridades son primero salvar la vida, cosa que a veces se les hace muy difícil de entender a los cristianos, ¿sí? Nosotros tenemos como primera prioridad salvar la vida, porque si tenemos a una persona sin vida ya no le podemos predicar, si al muerto no le podemos hablar del Señor. Después, ¿sí? Salvar el alma, ¿sí? Que conozcan a Cristo. Y la tercera meta es que sea un discípulo de Cristo, que se congregue, que vaya a una iglesia, ¿sí? Cualquiera sea. Nuestra iglesia, evidentemente la iglesia que yo pastoreo, junto con el pastor Javier Crosta, que es el copastor de nuestra iglesia, el 80% de las familias que van a nuestra iglesia vienen del contexto de las adicciones. Se imaginan que este ministerio transformó, revolucionó nuestra iglesia, ¿sí? De ser un grupito de 20, 30 personas a alcanzar a cientos a través de este ministerio, pero también muchos de los recuperados se están congregando en otro lado con su familia, porque alentamos a las personas no que vengan a nuestra congregación, sino que se congreguen cerca de su casa. Muchos son de otras ciudades y de otras provincias, ¿sí? Hemos tenido gente de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Jujuy, de Salta. Hemos lamentablemente comprobado que el 60% de las personas que hemos tenido internadas vienen del ambiente cristiano. Hemos tenido hasta pastores internados en la salida, y creemos que Dios tiene muchísimo más para hacer, que nosotros simplemente somos la semilla, el comienzo de una gran obra que Dios quiere hacer. Como dijimos, en el 90% de la familia argentina hay un adicto. Las iglesias no pueden elegir trabajar en adicciones o no trabajar en adicciones. No nos queda más remedio que trabajar en adicciones. Los adictos te van a llegar a la iglesia o ya los tenés adentro. Claro, 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 claro. ¿Y en qué consiste, no en qué consiste, sino cómo abordan el tratamiento del adicto? Por ejemplo, usted mencionó el grupo Remar. Hay también en la provincia de Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz, un grupo de Remar. Yo los he entrevistado. Ellos trabajan mucho a través de poner a trabajar a la gente en producir lo que van a necesitar ellos para vivir, como panificaciones y productos de ese tipo que después... Ahora, ¿en qué consiste la terapia de recuperación de adicciones? ¿Ustedes tienen un equipo interdisciplinario que aborda cada caso de acuerdo a cómo sea la gravedad o el tipo de adicción que tenga? Sí, tiene mucho más que ver con el tipo de adicción, ¿sí? Que con la gravedad. En realidad, la salida tiene un tratamiento típico, estandarizado, podríamos decir. Estamos hablando de la internación, ¿no? Estamos hablando del dispositivo de internación, que consiste en 6 meses de internación y 6 meses de reinserción social. En estos 6 meses de internación, lo que se busca es que la persona se desintoxique, ¿sí? La desintoxicación de las sustancias, de acuerdo a las sustancias, lleva más o menos tiempo, ¿sí? Tomamos como tipo la mayor cantidad de pacientes que tenemos que son adictos a la cocaína. La cocaína tarda 8 meses en irse del cerebro del consumidor. Después de la última vez que consumió, 8 meses. Wow. Esto quiere decir que mientras que la sustancia se retira, ¿sí? La persona comienza a recobrar su capacidad de pensar. Solamente cuando recobras su capacidad de pensar puede entender el Evangelio, cosa que es bastante difícil de entender por las iglesias. Nosotros nos encontrábamos al principio que creíamos que todo era cuestión de echar fuera demonios y
y ungir a la gente, imponer manos, y después nos dimos cuenta que teníamos que esperar que se fuera la sustancia, ¿sí? Como siempre digo en todos los cursos, y todos están cansados de escucharme, no conozco ningún pastor que le pueda dar una orden al azúcar que salga de la azucarera, ¿sí? Entonces, la sustancia tiene que irse solita, ¿sí? Así que mientras que la sustancia se va, nosotros tenemos que acompañar, ¿sí? Asistir a la persona, contener, integrarla, y cuando la persona tiene uso de sus facultades y ya puede entender el Evangelio, vamos a lo que nos dice Romanos 10, ¿sí? El creer viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros creemos que la insistencia de oír la palabra, de hacer oír la palabra, provoca la capacidad auditiva espiritual, y eso provoca que la persona crea. Y a partir de ahí viene toda la otra tarea espiritual, que es la sanidad interior y, en algunos de los casos, liberación. Aunque siempre nosotros aclaramos que es bastante inusual que un adicto que esté bajo el completo dominio de la sustancia esté endemoniado o esté bajo el dominio de un espíritu impuro. ¿Por qué? Porque no es necesario. El diablo no es tonto y no va a gastar un demonio en algo que actúa exactamente como un demonio. Pero sí hemos visto graves conflictos espirituales en la familia de los adictos, porque para tratar de buscar una respuesta a este problema tan complicado, han ido a ver curandero, mano santa, mano chanta y todo lo que ustedes conocen. Entonces, esto trae una infección espiritual en la familia que después hay que tratar, ¿sí? Pero básicamente durante los 6 meses de internación lo que se hace es contener a la persona, cuando la persona puede empezar a recibir del Señor, que la persona tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Una vez que la persona conoce a Cristo y tiene una experiencia con el Espíritu Santo, ya nuestro trabajo se alivia un montón. Y después, más o menos a los 4 meses, estamos hablando en tiempo fuera de la pandemia, ¿no? Dentro de los 4 meses de internación, la persona ya puede empezar a salir a trabajar afuera, ¿sí? A un trabajo donde va con un cristiano, o en la empresa de algún cristiano, o va con otro cristiano a trabajar, para poder ahorrar dinero, para tener ese dinero para poder hacer la reinserción posteriormente. O sea que a los 6 meses la persona es dada de alta, pero ya tiene ahorrado 2 meses de sueldo, y eso le va a servir para poder alquilar o compartir un alquiler con otra persona. Y ahí aparecen las casas de medio camino. Las casas de medio camino son casas donde viven 2, 3, 4 personas que han cumplido con la internación, y ahí autogestionan una casa y nosotros los seguimos afuera, le ayudamos a administrar su dinero, a tomar las decisiones, a ver cómo cumplen con su trabajo, y esto dura un periodo de 6 meses más, ¿sí? O sea que el tratamiento total es de 1 año. ¿Sí? Estoy tratando de imaginar la cantidad de personas. Yo me imagino que su congregación o el grupo de trabajo debe ocupar un megatemplo de 5.000 o 6.000 personas, porque realmente el trabajo que hacen es impresionante. No es para tanto, no es para tanto. En nuestra congregación hay unas 50 personas que han hecho la capacitación. Después de la capacitación de operador, socioterapeuta espiritual en adicciones, nosotros damos otras capacitaciones que se llaman el operador y la palabra. ¿Cómo se utiliza la palabra de Dios para predicarle a las personas con adicciones? ¿Sí? ¿Qué parte de la palabra? ¿Cómo se presenta la palabra? Y esta es una herramienta fundamental, ¿sí? Porque nosotros, para trabajar con un adicto, tenemos que despojarnos de todo lo eclesiástico, de todo nuestro idioma
intramuro de la iglesia y todas las muletillas y todas las cosas que tenemos como cristianos, las tenemos que dejar aparte y empezar a hablar en criollo, que la gente nos pueda entender, usar versiones de la Biblia que la persona pueda entender claramente, predicar especialmente sobre los evangelios, en las palabras de Jesús, no meternos en doctrinas complejas, ni tampoco en las profecías de Ezequiel, ni Daniel, ni ninguna de estas cosas. Que eso no sirve absolutamente para nada en el tratamiento de un adicto. Las palabras de Jesús son el mejor remedio para una persona que está en adicciones, los encuentros con distintas personas y cómo se fueron resolviendo esos encuentros, son la medicina que tenemos nosotros en nuestro maletín y es lo que le damos a la gente, y es increíble, maravilloso, sorprendente, sobrenatural lo que Dios hace. En la tarea de adicciones nosotros convivimos con lo sobrenatural. Vemos la mano de Dios haciendo cosas tremendas en personas por las que nadie daba 10 centavos y que muchas personas estaban deseando que esa persona desapareciera de este mundo. Sin embargo, Dios muestra su propósito y transforma esas vidas. Impresionante, realmente los felicito, me dejan sorprendido. Estamos en los 40 minutos de programa de encuentro. Si usted tiene un ratito más, yo tengo algunas preguntas más, aunque nos extendamos. Usted mencionó también recién dentro de su exposición que hay problemáticas familiares detrás del adicto. Y en general uno por experiencia conoce que una persona que llega a un nivel de adicción a sustancias o al juego o a la pornografía o a cualquier tipo de adicción, siempre el origen es una disfuncionalidad familiar. Es decir, que el adicto proviene de una familia que tiene cuestiones sin resolver más o menos importantes. Y estando dentro de la salida o estando dentro de alguno de los grupos de trabajo externos que usted menciona, están dentro de una burbuja donde están cuidados de todo eso que es parte de su vida o que fue parte de su vida hasta el momento en que ingresan. Ahora, cuando la persona pasa esos 6 meses y vuelve una vez más a su mundo, vuelve a encontrarse con todo lo que dejó. ¿Usted cómo proveen herramientas o de qué tipo de herramientas se proveen para fortalecer a ese individuo y que no vuelva a reincidir una vez más en lo que motivó su adicción? Bueno, es bastante compleja la pregunta porque, primero que nada, parte de una premisa equivocada, ¿sí? La persona no vuelve. En nuestro tratamiento la persona no vuelve. Quizás primero tendríamos que explicar un poquito la teología de la adicción, ¿sí? La teología de la adicción es que detrás de cada persona adicta hay un niño enojado. Este niño enojado, que está enojado porque sus padres se separaron, pues está enojado porque fue dejado a la crianza de una abuela, de una tía, está enojado porque fue abusado, está enojado porque fue golpeado, está enojado porque nadie le puso límites en su vida y le dieron todo lo que quería para no molestar a los adultos. Este niño enojado, después, como pasó con Caín, con el enojo de Caín, ¿sí? Después cae en algo peor. El pecado está a la puerta cuando estamos enojados y cae en algo peor. Eso peor es la adicción. También dice en Proverbios capítulo 1 que el que no escucha el consejo del padre y de la madre sale a la esquina y ahí en la esquina se encuentra con los muchachos. Y los muchachos lo llevan a hacer cosas malas, ¿sí?
también nos dice la Biblia que nosotros pecamos cuando somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Ujú. Todo esto es un combo, es un clericó espiritual en el que estamos inmersos gran parte de los argentinos y de la sociedad toda. Esa familia disfuncional que vos mencionás, hoy por hoy es el 90% de la familia argentina. Claro. Entonces, esa familia disfuncional no puede ser tratada con el folclore evangélico, ¿sí? El folclore evangélico dice, con Cristo la familia, un feliz hogar, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso no es una realidad, ¿sí? También sabemos que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era una promesa para el carcelero de Filipo, no para toda la gente. ¿Sí? Exactamente, es Bueno, cierto. entonces, evidentemente que si nosotros partimos de premisas falsas, vamos a llegar a malos resultados. Ahora, si vamos a la realidad, ¿sí? Y nos enfrentamos con la realidad con soluciones bíblicas, ¿sí? Bíblicas, donde la Biblia nos dice que nos tenemos que apartar de iniquidad, tenemos que huir de la fornicación, ¿sí? Nos dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que empezar a relacionarnos con los hermanos de la iglesia, que tenemos que dejar las malas compañías, las malas conversaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, esto es un camino completamente diferente al otro que le mencioné recién, ¿sí? Por lo cual, nosotros como cristianos, en este momento estamos teniendo éxito en la tarea de adicciones, no solamente porque las personas conocen a Cristo y Cristo los transforma en nueva criatura, sino también porque reinsertamos a la persona en un grupo que no consume, que es la iglesia, y que tiene actividades de tipo sanos, y que él va a poder, ¿sí?, desarrollar su vida en otro ámbito, otro proyecto de vida con otra gente. Entonces, no es nuestra intención tampoco, como dice el folclore evangélico, que una persona que se recupera de las adicciones va a volver a su barrio y le va a predicar a todos los muchachos y todos van a venirse a Cristo. Y no, lo que menos tiene que hacer es volver a su barrio, predicarle a los muchachos, porque los muchachos lo van a llevar a consumir de nuevo. Entonces, tenemos que darnos un golpe de realidad, ¿sí? Y esto es bastante difícil de convencer a nuestros queridos consiervos, los pastores, de cómo es esta tarea. Por eso que estamos tan empeñados en las capacitaciones. Y es tan importante que los pastores se capaciten en esto. Porque si nosotros hacemos la tarea de la manera correcta, vamos a obtener resultados y eso va a transformar nuestra congregación. Vamos a ser verdaderamente, ¿sí?, una comunidad sanadora. Hay comunidades terapéuticas, pero la iglesia tiene que ser una comunidad sanadora. Pero mientras que nosotros vivamos en la mentira, ¿sí?, de decir como verdades, medias verdades bíblicas que están mal explicadas y mal aplicadas, entonces no vamos a poder ayudar a la gente. Ahora, si estamos dispuestos a comprometernos, ¿sí?, en tareas de largo aliento, de acompañar a las personas en nuestra nueva vida, ¿sí?, porque esto no es como el ministerio carcelario, que vos vas a la cárcel, le predicás al que está preso y te vas, ¿sí? Y después, bueno, vos seguís con tu vida. Acá vos le predicás al adicto y te lo traes, te lo llevas con vos, a tu congregación y Y traes a con su vos vida, a a su su vida, congregación y a su vida. a tu vida, y te empezás a involucrar con su familia y conocés sus Claro. hijos, y pasa esta cosa rara que nos pasa a nosotros, que los miembros de la iglesia, ¿sí?, nos dicen papá, ¿sí?, porque lo pasamos a ser sus padres, ¿sí?, porque dice, usted es el padre que nunca tuve, ¿sí?, porque usted fue el primero que me dijo que no, usted es el primero que me corrigió, el primero pero que siempre está para escuchar, para dar un consejo, ¿sí? Y lo interesante de esto es que esto se va haciendo una red, y después los adictos recuperados que están sirviendo dentro de la iglesia
son ellos, ¿sí? Los que salen de garantía de alquiler, los que prestan la plata, los que van a ayudar a construir en la casa del otro. El evangelio se vuelve la realidad de Hechos, ¿sí? El que vemos nosotros en Hechos, se vuelve la realidad a través de este ministerio de adicciones. La iglesia se ha apartado de eso, nosotros nos habíamos apartado de eso y Dios nos trajo de los pelos a hacer la iglesia que Él quiere en esta tarea. Por eso que a veces cuando pensamos en todos los conflictos que se nos generarían, si una persona, nosotros la sacamos la adicción y después la volvemos a su mundo, ¿sí? Esto no va a pasar, porque no es nuestra intención de que vuelva a su mundo. Queremos que sea ciudadano del reino de Dios y que haga todo lo posible por no Amén. volver atrás. Claro. Espectacular. El último enfoque en nuestra charla, no porque sea lo último que quiero preguntarle, yo tengo una lista de 4 o 5 preguntas más, pero estamos en 55 minutos de encuentro y no quiero tampoco ser tedioso para la gente. Estoy monitoreando mientras usted habla que hay gente que está escuchando desde Corrientes, desde Chaco, desde aquí de Santa Cruz. Río Gallegos está a 1.500 kilómetros de General Roca, un poco más, 1.600 y pico de kilómetros. De pronto hay un pastor, un líder o un hermano que no tiene un puesto de liderazgo, pero que está interesado en capacitarse, formar y ser parte de esta tarea ministerial que ustedes están llevando adelante. ¿Qué oferta tienen ustedes para que esa persona empiece en su lugar donde esté escuchando a ofrecer un servicio Sé que por lo que me dijo nuestro amigo Carlos Ortiz, que el nivel de recuperación real es altísimo. Él me habló de un 60%, me dejó sorprendido porque yo sé que en los centros de recuperación seculares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hay un éxito en la recuperación de un 5%, un 7% o menos. De modo que alguien que nos está escuchando, personas que nos están escuchando, pueden decir, yo quiero ser parte de eso. Si esto realmente cambia vidas y además con un enfoque cristiano realista, con un enfoque cristiano aplicado a la vida real de la gente, entonces, ¿cómo hago para ser parte? ¿Cómo se integran? ¿Qué ustedes ofrecen para eso? Bueno, en realidad la salida es solamente un eslabón de una larga cadena de ONGs cristianas que nos estamos dedicando a las adicciones y que estamos nucleados en programa Vida, ¿sí? Programa Vida es la red nacional de instituciones cristianas que se dedican a las adicciones. Programa Vida en este momento está ofreciendo el curso OSTE de operador socioterapeuta espiritual en adicciones. ¿Cómo se llama el curso? OSTE, O-S-T-E, operador socioterapeuta espiritual en adicciones. El OSTE se está dando en este tiempo de manera virtual, ¿sí? Se han dado en el segundo semestre de este año de pandemia, el año pasado, 3 cursos OSTE, donde han participado gente también de la Patagonia, y seguramente a partir de febrero comenzarán nuevamente los cursos de manera virtual. El primer paso para trabajar en adicciones es hacer el curso de operador. Uno ahí se mete en el mundo de las adicciones, el curso de operador primero nos habla acerca de la visión de reino, de que esto no es la tarea de una congregación, sino que es una tarea de la iglesia, ¿sí? Del Señor. Después
está el rol del operador, cómo se trabaja, prevención, cómo hacer prevención en nuestras iglesias, principios de psicología, de psiquiatría, las enfermedades mentales derivadas del consumo, sanidad interior, liberación, terapias deportivas. Bueno, hay todo una currícula que está dirigida a capacitar a las personas y poder abrirles, ¿sí?, la mente a este tipo de tarea espiritual. Y como ya dijimos después, pueden hacer pasantías en los lugares donde se está trabajando. Por ejemplo, en la salida, una vez hecho el curso, pueden venir y hacer pasantías en la salida para ver cómo se trabaja en un dispositivo de internación, o pueden visitar centros de día en Bariloche o en otro lugar para ver cómo se trabajan en centros de día o en dispositivos ambulatorios. Y seguir capacitándose, ¿sí? No solamente con los cursos cristianos, hay muchos cursos que se brindan de parte de Cedronar, por ejemplo, en prevención, todo el material que tiene Cedronar en prevención es excelente, ¿sí? Y parece que estuviera escrito por cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque exalta los valores que hoy en día los únicos que los defendemos somos nosotros los cristianos. Cualquier duda, ustedes pueden buscar Programa Vida en Google y enseguida le va a aparecer la página y la oferta de los cursos OSTE. Y llegado el caso, una vez que se libere todo el tema de la pandemia, nosotros hemos ido a dar charlas de adicciones hasta Maimará, allá en la Quebrada, y en el altiplano. Así que simplemente tienen que invitarnos y allá vamos a estar, ¿sí? Para dar charlas de concientización y explicarles mejor cómo es esta tarea, porque seguramente, ¿sí?, en este momento, no solamente vos, Héctor, sino los que están escuchando, seguramente en este momento tienen en mente 2 o 3 personas que estarían necesitando urgente asistencia en adicción. Claro, seguro. Y además reconocen en sus propias congregaciones que con un nivel tan elevado de personas que sufren alguna forma de adicción, se está haciendo bien poco en la mayor parte de nuestras iglesias, ¿no? Así Entonces, es. Así con es. más razón puede haber disparadores en esa dirección. Bueno, Así es. pastor, yo estaba feliz, no, estaba más que contento de poder entrevistarlo, y ahora estoy sorprendido de que una persona con toda su ocupación nos haya dedicado 1 hora de su tiempo. Yo quiero ponerme a su disposición. En lo que yo pueda ser útil. Mi iglesia tiene mucho de trabajo virtual, lo que hace que haya gente de otros países que también estén siendo parte. Así que en lo que yo pueda ser útil, cuente conmigo, y estoy seguro que las personas que están escuchando también se van a ver motivadas a buscar de qué modo acercarse y ser parte. Muchísimas gracias. Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga a su familia, y que puedan seguir adelante con todo esto. Muy bien, muchas gracias, Héctor, por invitarme. Realmente ha sido el Señor que tengamos hoy justamente un tiempo libre para poder charlar de estas cosas. He recibido también invitaciones de allá del sur, pero bueno, la Argentina es un país muy grande y espero que pronto podamos ir, porque no conozco Río Gallegos, conozco hasta Puerto Madryn nomás, así que y tengo familia en Tierra del Fuego. Así que sería bueno poder ir y charlar con los hermanos de allá, y que muy pronto, sí, muy pronto, quizás el año que viene o a fin de año, ya existan dispositivos de asistencia cristianos en esa zona. Dios los Y así bendiga a todos, sea. bendiga tu Así vamos a ministerio ver. y prospere este programa que difunde temas tan importantes.
Dios Le lo bendiga. agradezco mucho, pastor. Dios le bendiga, ¿eh? Bueno, yo espero que haya sido para vos tan productivo y tan atractivo como fue para mí. Yo me siento conmovido porque es la iglesia en la calle, es la iglesia viendo las necesidades reales de la gente, la iglesia que no se conforma con asistencialismo, con ir a entregarle a la persona que está, a un homeless, a una persona que no tiene techo, a entregarle una bolsita con alimentos, sino además en preocuparse para que haya una transformación suficientemente importante en ese individuo para que sea una nueva criatura, como era la ambición de Jesús y la ambición de los apóstoles. Espero otra vez que esto haya sido útil. Yo voy a agregar después, ahora voy a subir toda la grabación a mi canal de YouTube y después voy a agregar al pie de los comentarios de hoy el link de acceso para que puedas compartir con otros esto. Yo recomiendo especialmente, igual que lo he hecho en programas anteriores, recomiendo especialmente que compartas con tu gente, con tus líderes, con otras personas, que difundas este material porque realmente es algo más que necesario para la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por la mucha presencia que hoy hemos tenido. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:30 de la mañana en nuestro culto dominical y siempre, tanto en la página de Facebook como en la página web de la iglesia y en las redes sociales y en las aplicaciones de podcast, vas a encontrar mucho material diario para escuchar, para ver, para leer. Chao. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos.